Amigos y hermanos, que la paz del Señor esté en cada corazón. Estamos ya iniciando una nueva transmisión a través de este medio por Facebook, YouTube e Instagram, en la página de Templo Roca Eterna Job. Estamos dando gracias al Señor por este tiempo en que nos estamos comunicando con usted, a nuestros amigos y hermanos que nos están viendo y nos van a ver posteriormente. Quisiera compartir hoy día un tema muy, por así decirlo, simple, pero también muy relevante. El mensaje del Evangelio. Quiero usar el pasaje de Efesios, capítulo 3, versículo 8. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar el Evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Dios bendiga esta lectura bíblica que está en el libro de Efesios, como lo había mencionado anteriormente. Y de alguna manera nosotros estamos considerando la importancia, el valor de la predicación del Evangelio. Gracias damos al Señor por este tiempo y por la oportunidad que tenemos de poder comunicar el mensaje del Evangelio. El mensaje del Evangelio, por una parte, nos resulta fácil, sencillo, pero para muchos muy complejo, porque dicen es difícil, es a veces incomprensible. Pablo, cuando escribe a los Efesios, aparte de todas las metáforas que él usa, que ya la hemos mencionado en otra ocasión, hace hincapié acerca de su tarea principal, que es la predicación, el anuncio entre los gentiles de anunciar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y él menciona en este versículo que se le ha sido dada la gracia de anunciar entre los gentiles el Evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. El mensaje del Evangelio queremos especificar que no es filosófico, ni tampoco religioso, ni está basado en el poder, la fuerza del ser humano, ni tampoco necesariamente en la etimología de la palabra, menos en una observancia de ritos externos o tradicionales. Porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder y en virtud. 1 Corintios 4:20. Las inescrutables riquezas de Cristo. Tenemos palabras sinónimas de esta palabra inescrutable. Qué complejo que lo usan algunos de los escritores de la palabra de Dios, que es bastante complejo, por decirlo menos. Eh, Tenemos algunas palabras sinónimas de la palabra inescrutable. Quiero un poco detenerme en este aspecto, porque cuando él dice el Evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo, la palabra inescrutable tiene algunos sinónimos, como indescifrable, insondable, impenetrable, incomprensible. Está, por ejemplo, el libro de Job, que señala en 5:9 que Dios hace cosas grandes e inescrutables y maravillas sin número. Y el apóstol Pablo en Romanos 11:33, en la parte final de este versículo, señala cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Además, a Dios le agradó salvar a los hombres por medio de la locura de la predicación del Evangelio, según 1 Corintios 1:21. Entonces, tanto Job como el apóstol Pablo, que usa no solamente una vez esta palabra, inescrutable, nos da a entender que hay cosas que son incomprensibles, nos da a entender que hay cosas que uno no puede entender en su totalidad. Por una parte, he dicho al principio algo simple y también algo complejo para muchas personas. ¿Cómo es posible que una persona en un momento determinado de ser pecador pasa a transformarse en un hijo de Dios, salvado, redimido, justificado delante de Dios de todas sus maldades, de todas nuestras maldades? ¿Cómo es posible eso? Dice el hombre, y comienza a cavilar, comienza a pensar, comienza a reflexionar, comienza a encontrar alguna lógica en el mensaje del Evangelio. Pero nuevamente, las riquezas de Cristo son inescrutables. Las obras del Señor, como dice Job, que Dios hace cosas grandes e inescrutables y maravillas sin número que el hombre no logra comprender, no logra entender, no cabe en su cabecita las maravillas del Señor o un milagro del Señor.
o un simple mensaje de la palabra del Señor que transforma la vida de las personas. Sabido es que en nuestro país el trabajo de las iglesias evangélicas en las penitenciarías, en las cárceles de nuestro país, de norte a sur, es bien reconocido, incluso por las propias autoridades carcelarias y las autoridades sociales, que uno de los elementos más gravitantes en la transformación de un hombre de mal a un hombre de bien para la sociedad es el mensaje del Evangelio. Y tenemos sin número de testimonios, de ejemplos de personas que fueron transformadas por el simple mensaje del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces tenemos que nosotros que considerar que a través de nuestros medios que usamos tenemos que seguir predicando el Evangelio de Cristo, que es muy simple, pero para otros es muy complejo. Ya hemos mencionado que a Dios le agradó, 1 Corintios 1:21, dice que a Dios le agradó salvar a los hombres por medio de la locura de la predicación del Evangelio. El Evangelio es un mensaje de gracia. El Evangelio está basado en la persona y en la obra expiatoria de nuestro Señor Jesucristo. Esas son las buenas nuevas para la sociedad, las buenas nuevas para la humanidad. Que en Cristo hay salvación, redención y vida eterna. Y todo aquel que está lejos de Dios puede estar cerca de Dios. Todo aquel que está en tinieblas puede encontrar la luz. Todo aquel que está separado de Dios puede encontrarse el día de mañana como amigo del Señor, cercano al Señor. ¿Cómo un Dios santo puede acercarse a un hombre, a un ser pecador? El puente es Jesucristo. Y cuando hablamos del Evangelio, creo que nosotros tenemos una tremenda tarea de seguir comunicando el mensaje del Evangelio. Porque estos medios que Dios nos ha provisto hoy en día, ya le hemos mencionado, nosotros al menos estamos transmitiendo por Instagram, por YouTube y por Facebook. Y luego bajamos parte de la información del mensaje a todas las plataformas de WhatsApp que manejamos o podemos nosotros coordinarlos. Entonces, ¿para qué? No estamos predicando doctrina, no estamos predicando tradiciones. Eso es la doctrina propiamente tal de una iglesia, de una organización. La dejamos para el trato directo con las personas, miembros de una iglesia determinada. Pero estos medios los usamos y queremos usarlos y deseamos usarlos para comunicar el mensaje del Evangelio. Que por lo menos quisiera considerar por lo menos 4 aspectos importantes que muchos escritores así lo mencionan. El Evangelio es un mensaje acerca de Dios, un Dios de misericordia que se apiada del ser humano, ya que la misma palabra Evangelio significa buenas noticias y está mejor definida como el mensaje del perdón de pecados a través de la obra expiatoria de Jesucristo. El Evangelio entonces es un mensaje, una buena noticia de parte de Dios, reflejada, si podríamos nosotros mencionar, en el pasaje donde Jesús menciona la historia del hijo pródigo. Como el padre lo encuentra o lo sale a recibir, no importa lo que haya hecho, no importa la condición en que se encuentra. En segundo lugar, el Evangelio es un mensaje acerca del pecado, porque también el Evangelio de alguna forma da a entender que el hombre está en pecado. Da a entender que la condición del ser humano alejado de Dios y sin esperanza, muerto en delitos y pecados, destituido de la gloria de Dios, puede alcanzar justificación gratuitamente por su gracia en Cristo Jesús. ¿Cómo? El hombre no tiene que hacer nada. Por eso que la sociedad y las personas a veces marcadas por una religiosidad, mucho en el hacer cosas, dice, pero ¿cómo yo no tengo que hacer nada? Algo tengo que hacer para alcanzar el perdón, para alcanzar la gracia de Dios, para ser recibido como un hijo de Dios. No tengo que hacer nada. Sí, mi amigo, sí, persona que nos está viendo, que nos está escuchando, no tiene que hacer nada porque todo ya lo hizo Cristo, redimiéndonos en la cruz del Calvario por medio de su sangre para redimirnos del poder del pecado que causa muerte y muerte eterna. En tercer lugar, el Evangelio es un mensaje acerca de Cristo. Cristo, el Hijo de Dios encarnado, el Cordero de Dios muriendo por el pecado. Cristo, el Señor resucitado. Cristo, el Salvador perfecto, único y suficiente medio expiatorio de los pecados para el ser humano. Cristo es el Hijo de Dios que se encarnó, tomó forma humana y padeció como un hombre. Fue tentado en todo, dice la Escritura, pero sin pecado.
Y por último, el Evangelio es un llamado a la fe y al arrepentimiento. Sí, es un llamado a la fe, a creer en Cristo y cambiar de vida por medio del poder del Espíritu Santo que hace desde adentro hacia afuera una transformación del ser humano. Todos los que escuchan el Evangelio son llamados por Dios a creer y arrepentirse. Pero bien cierto dice la Escritura que muchos son los llamados, pocos son los escogidos. ¿Quién es el que escoge? Dios, por medio de su sangre bendita. ¿A quiénes escoge? A todo aquel que cree en Él. A todo aquel que cree en Él, entrega su corazón a Él, se arrepiente de sus pecados y viene a Cristo. A ese Dios lo escoge ahora como una persona destinada a la eternidad por medio de Cristo, no por méritos suyos ni míos, no por méritos humanos, sino por los méritos de Cristo. Por eso que dice la Escritura en Hechos 17:30 que escribió Lucas, el libro de los Hechos, pero Dios manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, le decía el apóstol Pablo a los atenienses en Hechos 17:30. Dios manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Y esta es la puerta para alcanzar la benevolencia del Señor, la misericordia del Señor. Entonces cuando Pablo dice las inescrutables riquezas de Cristo, el Señor me llamó y dice, yo soy el último de los santos, se considera el más pequeño entre todos los creyentes, el más pequeño entre todos los creyentes, y a mí me fue dada esta gracia de anunciar el Evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo a los gentiles. Hay cosas que usted ni yo nunca vamos a comprender ni a entender. ¿Cómo Dios puede transformar a un hombre, por vil que sea, un hombre o una mujer, por estar desechada de la sociedad y Dios la recoge y la transforma en un hijo o en una hija del Señor? A un joven, a un drogadicto, a una persona perdida en alcohol, una persona que está tras las rejas, una persona a lo mejor que haya hecho el peor de los crímenes. Dios lo recibe cuando esa persona escucha el mensaje del Evangelio, cuando esa persona entiende la obra de Cristo en la cruz del Calvario y con un acto de fe de creer, yo creo. Entonces, las inescrutables riquezas del Señor, en su gracia, en su misericordia, nos permite entender y comprender, como decía, cito nuevamente a Job 5:9, que Dios hace cosas grandes e inescrutables y maravillas sin número. Sí, esta palabra indescifrable, insondable, impenetrable, incomprensible, que son sinónimos de la palabra inescrutable, y si usted va a cualquier diccionario de la RAE o diccionario bíblico, va a encontrar la misma explicación. Son cosas que no se pueden entender, cosas que no puede comprender y ni cabe en la comprensión, ni se pueden investigar más allá de lo que la mente humana puede hacer. Es insondable. Es tan profundo, es tan grande, es tan alto, tan ancho el amor de Dios que recibe al hombre y a la mujer, no importa su condición. Por eso que el mensaje del Evangelio Low power. juega Please charge. un rol importante en la vida de cada uno de nosotros. Dios nos ayude a cada uno de nosotros para entender que en su gracia, Low en power. su Please charge. misericordia, en su bondad, Él nos permite recibir de su gracia. Dios en su misericordia Low power. Please nos está charge. acompañando a cada momento. Perdón. Hay cosas que son muy elementales en la vida del mensaje, en la vida de la predicación del Evangelio. ¿Cómo Dios salva a los hombres sin mérito humano, simplemente por escuchar la predicación del Evangelio, de las buenas noticias? Y aún hoy en día Dios tiene buenas noticias para usted. En Cristo hay salvación, perdón de pecados y redención eterna, partiendo por la transformación, la redención del ser humano desde acá de la tierra. Por eso, estimado amigo y personas que nos están escuchando, todos los que escuchan estas buenas noticias, que hay esperanza en Cristo, que hay nueva vida en Cristo, que hay salvación en Cristo Jesús, toda la obra expiatoria de Cristo
distribuida, explicada en los evangelios y desarrollada en las epístolas, y consumando toda la historia en la obra de la redención eterna en el libro de Apocalipsis, nos muestra que la obra de Cristo sigue vigente. Jim Baker, un teólogo canadiense, lo resume de esta manera. En pocas palabras, el mensaje evangelizador es el evangelio de Cristo y de Él crucificado. El mensaje del pecado del hombre y de la gracia de Dios, de la culpabilidad humana y del perdón de Dios, de un nuevo nacimiento y de una nueva vida por medio del don del Espíritu Santo. Entonces nosotros tenemos esta tremenda esperanza, esta tremenda oportunidad cada día de anunciar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Hay cosas que usted y yo no las entendemos ni las vamos a comprender, muchas cosas. El apóstol Pablo en sus escritos señala que él también subió al tercer cielo y escuchó cosas indescifrables, cosas que no le es dado a conocer por el hombre. Porque la palabra de Dios mismo nos dice, Deuteronomio 28:28, que las cosas secretas le pertenecen a Dios y las reveladas son para los hombres. Por lo tanto, hoy tenemos esta tremenda oportunidad de considerar el mensaje del Evangelio como algo vigente, como algo permanente. Hoy tenemos la ocasión de compartir el mensaje del Evangelio, que es un mensaje acerca de Dios, es un mensaje acerca del pecado y la condición del hombre, es un mensaje acerca de la obra de Cristo, las buenas noticias que están en Cristo, y que es un llamado también a la fe y al arrepentimiento. Y ese es el camino. Cuando hablamos de estamos predicando el Evangelio, tenemos que hacer énfasis en estos 4 aspectos. Todo lo demás que yo quiera añadirle es humano. Todo lo que yo quisiera quitarle va a ser humano, o sea, va a proceder de una actitud o de una mala comprensión del ser humano. Todo lo que yo le añada a la obra salvífica de Cristo va a ser humano. Y sabemos lo que dice la Escritura, los que lo conocemos, que nadie puede añadirle o quitarle a lo que ya está escrito. Entonces, cuando nosotros estamos mencionando que las inescrutables riquezas de Cristo las tenemos a nuestro alcance, ¿qué riqueza más grande no puede ser el hecho de que, estando en la condición de pecador, Dios nos perdona? Hay un ejemplo muy claro. Habían 2 ladrones, conocidos como el ladrón bueno y el ladrón malo, junto a Cristo en el Calvario. Los 2 eran ladrones, tenían la misma condición. Hay una diferencia entre uno y otro. Uno se burla de él, diciéndole, si realmente eres el Hijo de Dios, bájate, desciende, sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros. Pero el otro le dice algo muy simple. Mire, aquí está la inescrutable incomprensión del ser humano. Señor, cuando vengas en tu reino, acuérdate de mí. Señor, cuando vengas en tu reino, acuérdate de mí. ¿Y qué dice Jesús? De cierto os digo, que hoy estarás conmigo en el paraíso. Gloria a Dios. ¿Qué puede haber pensado alguno de los oyentes que estaba escuchando esas palabras de Jesús? Un pecador, un ladrón condenado con justa razón, estaba pagando, como él bien lo dice, lo que a ellos les correspondía. Ellos habían hecho mal y estaban recibiendo el castigo correspondiente. ¿Qué pueden haber pensado esas personas cuando dicen, ¿cómo? Le está diciendo que va a estar con él en el reino, en su reino? No cabe acá. Incomprensible, insondable, inescrutable. El Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, que anunciaba el apóstol Pablo y que hoy tenemos por gracia al Señor la dicha de anunciarlo, también para mucha gente va a ser incomprensible, insondable, inescrutable, porque la gracia de Dios ha sido derramada para que anunciemos el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo.
el Evangelio de Cristo y sus riquezas, que hoy vislumbramos, muchos disfrutamos de ella y un día disfrutaremos por la eternidad, gracias a la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Dios le bendiga, Dios te guarde en esta hora y permítenos que podamos orar. Si alguna persona en este momento está escuchando el mensaje del Evangelio, está escuchando, está en su casa y está diciendo, yo creo en el Señor Jesucristo. Si está diciendo, yo acepto a Cristo, yo creo en Él, Señor, me arrepiento de mis pecados, Señor, yo quiero tener una nueva vida, yo quiero, Señor, ser una persona transformada, quiero ser un hombre, una mujer de bien para la sociedad, para mi familia, Señor, si tú me aceptas, si tú me recibes como tu hijo, aquí está mi corazón. Hoy tenemos la tremenda oportunidad de que usted, amigo, de que usted, persona que está alejada del Señor, se vuelva a encontrar cual hijo o hija pródigo delante de la presencia del Señor. Y reciba a Cristo en su corazón, lo abrace y Él lo estará abrazando por fe y le estará dando un gran abrazo. Bienvenido seas a la casa. Ven a los brazos del Padre por medio de la obra de Cristo y tendrás perdón de pecados, producto de tu arrepentimiento, de la vida vieja que llevábamos y que de alguna manera nos alejó de Dios. Por eso hoy nuevamente reiteramos que estamos aquí para anunciar el Evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Fe en Jesús es lo único que necesitas. Cree en Él y serás salvo tú y toda tu casa. Dios te bendiga en esta hora. Dios te guarde. La paz del Señor esté contigo. Ora ahí en tu casa, ora en el lugar donde estás. Entrega tu corazón a Cristo. E infórmanos, comunícanos por este medio. Danos una palabra de entendimiento, decir, yo he creído en Cristo, de hoy en adelante soy su hijo o vuelvo a ser su hijo o su hija. Dios te bendiga. La paz del Señor.